Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre absceso hepático amebiano y absceso hepático piógeno. Es ligeramente más frecuente en nuestro medio el absceso piógeno que el absceso amebiano. Hasta hace algunos años, el absceso amebiano ocupaba un lugar muy importante en la patología gastrointestinal. Sin embargo, debido a las modificaciones en el estilo de vida y en hábitos higiénicos, ha habido un descenso sostenido de la frecuencia con la que ocurre el absceso hepático amebiano. En general vamos a definir un absceso como el producto de una necrosis enzimática de los hepatocitos con múltiples microabscesos que confluyen formando habitualmente una cavidad única conteniendo líquido homogéneo que puede variar en coloración. Vamos a enfocarnos a hablar sobre el absceso hepático amebiano. Los portadores sanos de entomoeba histolítica excretan eh, en las heces quistes que se transmiten principalmente a través del agua o alimentos contaminados. En casos raros la transmisión se presenta a través de sexo oral y anal o por inoculación directa del colon a través de dispositivos para irrigar. Los quistes son resistentes al ácido gástrico. Los trofozoitos son liberados y colonizan el ciego. La infección se inicia cuando los trofozoitos se adhieren a la mucosa subyacente y la penetran. La afectación hepática se va a producir tras la invasión de la entomoeba histolítica en las vénulas mesentéricas y a continuación las amibas se introducen en la circulación portal y viajan al hígado donde se forman los abscesos. Los factores de riesgo que vamos a observar para el desarrollo de absceso hepático amebiano son: el género masculino es 7 a 12 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Generalmente se presenta entre la tercera y quinta década de la vida. Un factor asociado es el alcoholismo. Pacientes que son portadores de padecimientos oncológicos también están más expuestos a desarrollar absceso hepático amebiano. Las prácticas homosexuales, por los factores que mencionamos en la diapositiva anterior. Inmunosupresión, habitar o viajar a zonas endémicas y el uso de corticosteroides. El absceso hepático mediano es más frecuente en áreas tropicales como la India, el sur y el oeste de África, el Lejano Oriente, América del Sur, en Centroamérica, en los Estados Unidos y en su mayoría se presenta en Estados Unidos en inmigrantes de zonas endémicas y residentes de los estados fronterizos con México, curiosamente. La infección asintomática entomoeba histolítica tiene la misma prevalencia entre los hombres y las mujeres, pero los hombres están más propensos que las mujeres de tener amibiasis invasiva. Más o menos es una razón 3.2 a 1. eh, de disentería, de absceso hepático, de perforación del colon, de peritonitis, de apendicitis y de ameboma. El absceso hepático afecta principalmente a hombres entre 18 a 50 años. Es muy raro que los abscesos hepáticos se observen, por ejemplo, en niños. El cuadro clínico es de presentación aguda, con 1 o 2 semanas de fiebre de entre 38.5 a 39.5 grados centígrados. Se puede presentar con dolor en hipocondrio derecho. Puede presentarse diarrea en forma concurrente. Está presente en menos de un tercio de los pacientes. Algunos pacientes refieren haber tenido disentería en los meses anteriores. Para los viajeros que regresan de una zona endémica, la presentación por lo general ocurre dentro de las 8 a 20 semanas posteriores, con una mediana de unas 12 semanas aproximadamente, y dentro de 5 meses de su regreso en el 95% de los pacientes, aunque se ha reportado en algunos casos un retraso hasta mucho más largo, a veces hasta de años.
Ocasionalmente los pacientes tienen una presentación más crónica, con meses de fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal. En estos pacientes generalmente se presenta con hepatomegalia. En el 80% de los casos de pacientes con absceso hepático mediano, se incluyen dolor abdominal constante en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Eh, Obviamente el dolor en el epigastrio se asocia más frecuentemente con el absceso hepático amibiano en el lóbulo izquierdo. La fiebre es generalmente de inicio abrupto, 38 a 40 grados centígrados, vespertina o nocturna. Pueden presentarse escalofríos y diaforesis. La hepatomegalia dolorosa debajo de las costillas o en los espacios intercostales también es un hallazgo típico. Y la participación de la calle diafragmática del hígado puede provocar dolor pleural del lado derecho referido hacia el hombro. El examen físico en aproximadamente 50% de los casos puede observarse hepatomegalia y sensibilidad en el área hepática. La ictericia clínica se produce en menos del 10% de los pacientes. No es un hallazgo clínico frecuente, ni en los pacientes con absceso hepático amibiano, ni en los pacientes con absceso hepático piógeno. En ocasiones el absceso se rompe al peritoneo y puede causar peritonitis. Esto se observa aproximadamente entre el 2 al 7% de los pacientes únicamente. Se han caracterizado factores que pueden ser de mal pronóstico en los pacientes que tienen absceso hepático mediano. Primero, que este absceso hepático sea múltiple. Clásicamente se había caracterizado que el absceso hepático mediano tendía a ser un absceso único y que el absceso hepático piógeno era un absceso que se presentaba de forma múltiple. De alguna manera esta descripción clásica ha ido cambiando a lo largo del tiempo, dado que hemos observado abscesos hepáticos amibianos que se presentan múltiples y se han observado abscesos hepáticos piógenos que se presentan también como únicos. Otro factor de mal pronóstico es el volumen de la cavidad del absceso de más de 500 mililitros o más de 10 centímetros, la elevación del hemidiafragma derecho o la presencia de derrame pleural del lado derecho en la radiografía de tórax, la presencia de encefalopatía, que la bilirrubina se eleve por arriba de 3.5 miligramos por decilitro, que la hemoglobina disminuya por debajo de 8 gramos sobre decilitro, que haya una albúmina baja de menos de 2 gramos sobre decilitro o que el paciente sea portador de diabetes mellitus. A diferencia de los pacientes con abscesos hepáticos piógenos, aquellos con abscesos hepáticos amibianos tienen mayor probabilidad de ser menores de 50 años de edad y ser del género masculino, por lo que mencionábamos. En el absceso hepático amibiano se puede sospechar en todos los grupos de edad y es más frecuente entre los 20 y los 40 años en hombres y o con ingesta de alcohol. Los pacientes que presentan fiebre alta recurrente, hepatomegalia dolorosa y viaje reciente a zonas endémicas deben hacernos sospechar de absceso hepático amibiano. Los pacientes con absceso hepático amibiano también pueden tener una masa ileocecal que con frecuencia suelen ser amebomas, ¿no? Como lo vemos ahí en la imagen que tienen en la diapositiva. En todo paciente con cuadro clínico de absceso hepático mediano y hallazgo de masa ileocecal a la exploración física se debe sospechar siempre ameboma. Los pacientes con absceso hepático mediano generalmente tienen leucocitosis. Generalmente se encuentran con leucocitos por arriba de 10.000. Sin eosinofilia, las pruebas de función hepática revelan fosfatasa alcalina elevada hasta el 80% de los casos y las transaminasas hepáticas también pueden elevarse en una tercera parte de los casos. Realmente
lo que vamos a observar en las pruebas de función hepática suelen ser hallazgos muy inespecíficos. Puede hacerse un estudio de microscopía fecal y esta es positiva para amibas en el 18% de los casos. El cultivo suele no hacerse, generalmente los cultivos de amibas están disponibles solamente para cuestiones de investigación. Otros hallazgos inespecíficos en los estudios de laboratorio y gabinete, eh, generalmente en las radiografías de tórax se observa elevación del hemidiafragma derecho o la presencia de derrame pleural derecho. Puede presentarse, digo, antes de que se me olvide, este, pues, aparte de que puede presentarse, leucocitosis, en algunos casos se ha observado esta reacción leucemoide, donde los leucocitos se elevan muchísimo más de lo normal. La anemia suele ser un hallazgo relativamente frecuente, se suele observar hasta el 30% de los casos y muchas veces la fosfatasa alcalina en fase aguda se encuentra en límites normales y es solo cuando este absceso tiene tendencia a la cronicidad que la fosfatasa alcalina puede encontrarse ligeramente elevada. Lo mismo puede ocurrir con la alaninotransferasa, la cual se eleva en la fase aguda y se normaliza en la fase crónica. Realmente la elevación de bilirrubinas puede observarse solo hasta en el 30% eh, de los casos de estos pacientes. Y como ustedes pueden observar con estos datos, realmente los cambios en las pruebas de función hepática suelen ser muy, muy inespecíficos. Entonces, lo que debemos hacer en pacientes con un cuadro clínico sugestivo de absceso hepático mediano es solicitar una biometría hemática completa, pruebas de función hepática que incluyan fosfatasa alcalina, transaminasas, bilirrubinas, ¿sí? Y un dato importante es que el absceso hepático detectado en el lóbulo derecho corresponde al 74% de los casos, la presencia de este absceso en el lóbulo izquierdo al 14% de los casos. Suele ser único en el 77% de los casos y suele presentarse de forma múltiple en el 22% de los casos. Como se había escrito clásicamente que el absceso hepático amibiano era único, ya lo mencionamos, se rompe con ese paradigma porque puede presentarse también de forma múltiple. El ultrasonido es un estudio de bajo costo para detectar abscesos medianos o grandes. Es útil para poder también realizar algo que se llama punción guiada. Y la tomografía es útil para detectar abscesos pequeños. Realmente el ultrasonido de hígado y vías biliares es el estudio de elección, el estudio con que inicialmente se inicia el protocolo en estos pacientes, ¿no? En pacientes con cuadro sugestivo, eh, los siguientes signos obtenidos por ultrasonido sugieren la necesidad de hacer otros estudios por imagen. En ese caso, pues una tomografía de abdomen, ¿no? Cuando se observa una lesión hepática focal discreta, cuando hay enfermedad en el espacio pleural o en el parénquima pulmonar, cuando hay sombra en cuña con refracción, cuando hay flujo venoso distorsionado o ausente y cuando hay patrones anormales del Doppler y también cuando se llega a observar trombosis venosa. En esos casos es necesario hacer otros estudios y no solamente un ultrasonido de hígado y vías biliares. La conducta terapéutica en la evolución del paciente en tratamiento de absceso hepático amibiano debe ser guiado por el estado clínico del paciente siempre. Es decir, si el paciente clínicamente se observa mejor, pues ese sería un punto de muy buena evolución. Se debe solicitar en paciente con cuadro clínico sugestivo radiografía de tórax, ultrasonido hepático y de acuerdo con lo encontrado en el ultrasonido, solicitar o no tomografía de abdomen y de acuerdo a los hallazgos de tomografía en algunos casos suelen
requerirse algún otro estudio un poco más sofisticado. En algunos casos suele ser necesario hacer pruebas serológicas. Los anticuerpos séricos se detectan en el 92 a 97% de los pacientes. El 99% de los pacientes tendrán exámenes positivos de anticuerpos. Las pruebas serológicas pueden ser negativas en los primeros 7 días. En zonas endémicas, el 25% de las personas no infectadas tienen anticuerpos antiamibianos secundarios a infecciones por entomoeba histolítica que ocurrieron de forma previa. Se debe realizar examen serológico para confirmar el diagnóstico de absceso hepático amibiano en todos los pacientes que tengan una imagen sugestiva de absceso por ultrasonido tomografía. No son útiles las pruebas serológicas en caso de reinfección ni para vigilar la evolución por la memoria inmunológica que se desarrolla. Y aunque las pruebas serológicas son de utilidad, el hecho de que no contemos con ellas no debe retrasar el tratamiento médico, ya que el diagnóstico se establece con los factores epidemiológicos, con el cuadro clínico y con los estudios de laboratorio y gabinete que se hayan tenido disponibles en ese momento. Con respecto al tratamiento, el fármaco más utilizado para tratar el absceso hepático a mediano es el metronidazol, 500 a 750 miligramos por vía oral o intravenoso 3 veces al día durante 7 a 10 días, la misma dosis y duración usada para la amibiasis intestinal. La tasa de curación va a ser mayor al 90% de los casos. La vía endovenosa no ofrece ninguna ventaja significativa con respecto a la vía oral. ¿Sí? Siempre y cuando el paciente pueda tomar los medicamentos por vía oral, pues esa va a ser la vía de administración preferida. Y se puede utilizar la nitazoxanida cuando existe intolerancia a los imidazoles. Los pacientes con una mala respuesta al tratamiento, ¿no? al tratamiento oral o bueno, al tratamiento farmacológico con metronidazol, deberán ser sometidos a punción percutánea. Un paciente que no evolucionó bien después de 72 horas de haberse administrado el tratamiento, pues debe valorarse la realización de una punción percutánea. El diagnóstico y el inicio del medicamento, así como la punción percutánea del absceso hepático, han disminuido la necesidad de laparotomías. Eh, Esto quiere decir que va a ser mucho mejor siempre el realizar el tratamiento médico, en caso necesario la punción, justamente con la intención de evitar procedimientos mucho más invasivos que además pueden incrementar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, ¿no? Eh, se deberá iniciar tratamiento ante la sospecha de absceso hepático mediano y se indicará la punción percutánea si el paciente presenta ya sea persistencia de síntomas clínicos con dolor y fiebre, datos de ruptura inminente del absceso, absceso del lóbulo hepático izquierdo, en mujeres embarazadas y contraindicación obviamente del uso del metronidazol. En el caso de complicaciones pleuropulmonares o como les decía, si el paciente no tiene mejoría después de 72 horas de haber iniciado el tratamiento médico. El drenaje radiológicamente guiado ha probado ser simple y efectivo y actualmente es considerado el estándar de oro con rasgos de éxito de entre el 80 y el 87%. El drenaje laparoscópico combinado con antibioticoterapia es una alternativa quirúrgica segura y es factible, ya sea como indicación primaria en pacientes seleccionados o posterior, después de haber realizado, por ejemplo, o de haber intentado realizar un drenaje percutáneo, ¿no? Y entonces dejan la laparotomía solo para casos en los que se sospeche ruptura del absceso a la cavidad peritoneal o no se cuente con los recursos para hacer una punción percutánea o una cirugía laparoscópica. No todos los centros hospitalarios tienen lo necesario, por ejemplo, para realizar una punción guiada. Muchas veces falta el insumo de un catéter especial para poderlo dejar ahí, que se mantenga un drenaje continuo posterior a la colocación. Lo que vemos en la imagen
es justamente el drenaje de un absceso hepático mediante una técnica laparoscópica. Vemos ahí la mezcla del material purulento con material hemático, ¿no? Y bueno, ahora que revisamos absceso piógeno, nos vamos a dar cuenta que no es tan distinto en el tratamiento, realmente no es tan diferente. Obviamente los antimicrobianos van a cambiar porque los agentes infecciosos son distintos al de la entomoeba histolítica, pero en general el comportamiento con respecto al drenaje percutáneo y la cirugía va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Los abscesos hepáticos piógenos suelen localizarse preferentemente en el lóbulo derecho como consecuencia del mayor flujo sanguíneo. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, siendo esto determinado en parte por el mecanismo etiopatogénico. La frecuencia relativa de abscesos únicos o múltiples parece haber variado a lo largo de los años. Dicho así, pues en artículos antiguos la multiplicidad era más común, sin embargo en la actualidad los abscesos únicos son predominantes. El tamaño de los abscesos piógenos es variable, pero la mayoría de las revisiones reflejan un diámetro máximo medio que oscila más o menos entre los 5 y los 10 centímetros, ¿no? Eh, en la presentación clásica suelen tener forma circular, sin embargo pueden llegar a tener diversas formas, eh, pueden no ser necesariamente circular y tener alguna forma caprichosa, sin embargo la diferencia con el amibiano es que suele tener una forma mucho más definida. Con respecto a la etiología, la mayoría de los abscesos hepáticos piógenos es secundaria a infección de la vía biliar o el tubo digestivo. Sin embargo, no son las únicas vías de diseminación, sugiriendo como clasificación por su origen, determinarlo en biliar, por el origen en la vena porta, la arteria hepática, por extensión directa, por ser de origen traumático o criptógena, ¿no? Biliar, pues debido a colangitis ascendente, ¿no? Pudiendo ser por una obstrucción benigna o maligna de la vía biliar que genera una infección, una colangitis, y que derivado de una colangitis se desarrolla un absceso. De la vena porta, que pueden ser secundarios a la infección de un órgano cuyo drenaje venoso se realiza en el sistema portal, como puede ocurrir en el transcurso de una apendicitis o una diverticulitis, denominándose comúnmente a esta entidad pues pileflebitis, ¿no? Por la arteria hepática debido a septicemia, aunque este hecho es poco habitual, dado que solo 1% de los pacientes en estado séptico presentan esta complicación. Las causas más frecuentes son tromboflebitis periférica supurada sobre todo en toxicómanos, en algunos casos de endocarditis, en infecciones pulmonares, urinarias o en algunas infecciones hasta osteoarticulares. Por extensión directa, porque los abscesos por extensión directa se producen como consecuencia de una infección vecina que por continuidad afecta el parénquima hepático. Las enfermedades más habitualmente asociadas a este tipo de abscesos suelen ser la colecistitis aguda, abscesos sufrénicos u otros abscesos abdominales continuos o úlceras perforadas. De origen traumático por lesiones abiertas o cerradas del abdomen, en especial las que afectan directamente al hígado. En el tejido hepático contusionado suele haber hemorragia, extravasación de bilis, desvitalización de los tejidos, y esta zona puede llegar a infectarse y posteriormente dar como resultado la formación de un absceso, que en general suelen ser solitarios, en general suelen ser abscesos bien definidos, y la cirugía hepática también puede ser un factor de riesgo para desarrollar un absceso hepático, y también entra en este mismo rubro de traumático. Y criptógena, pues cuando no se encuentra un foco primario de la infección, incluso después de la exploración abdominal realizada en la autopsia, ¿no? En la época anterior a los antibióticos, los microorganismos aerobios gram positivos eran los que se aislaban
con mayor frecuencia. Sin embargo, en los 4 últimos decenios se han cultivado con mayor frecuencia los microorganismos aerobios gram negativos. Aún con esto, hasta hace algunos años la Escherichia coli había permanecido como el principal agente causal de los abscesos hepáticos piógenos, y ahora en estudios recientes se ha demostrado que el agente que con mayor frecuencia se ha aislado es la Klebsiella. Con respecto a la presentación clínica, la sintomatología del absceso hepático piógeno es muy diversa en los grupos estudiados, siendo esto determinado principalmente por la patología subyacente que lo origina. La presentación clínica de los abscesos hepáticos piógenos ha variado con el paso del tiempo. Los hallazgos clásicos de fiebre, ictericia y dolor, casi siempre asociados a colangitis o pileflebitis, han dado paso a cuadros subclínicos. La mayoría de los pacientes con abscesos hepáticos piógenos se presentan con síntomas que varían de días a 2 o 3 semanas, y generalmente se presentan con ataque al estado general, pérdida de peso, fiebre, anorexia y vómito. El signo clínico inicial más frecuente es la fiebre, que se ha documentado hasta en el 90% de los casos, seguido de la hepatomegalia y finalmente de la hepatodinia, que varía del 38 hasta el 60% de los pacientes aproximadamente. La ictericia, cuya frecuencia de aparición es como del 30 al 50%, es más común en pacientes que están gravemente enfermos, sin ser este un factor pronóstico independiente. Otros datos encontrados con menor frecuencia, pero que tienen gran importancia clínica, son la pérdida de peso, como entre el 30 al 50% de los pacientes, síntomas torácicos como derrame pleural, puede observarse consolidación y frote pleural hasta el 25% de los pacientes, ascitis, que puede estar infectado, ¿no?, hasta el 25% de pacientes, esplenomegalia en 10% de los pacientes, y puede haber diarrea en menos del 10% de los pacientes. Algunos de ellos pueden tener alteración del estado de alerta hasta en el 5 o 6% de los pacientes, ¿no? Dentro de la sintomatología, sin duda, los datos más comunes van a ser el dolor, con el 55% de los casos, anorexia en el 50% de los casos, y náuseas y vómito, que pueden ir hasta el 25% de los casos, ¿no? Debido a lo inespecífico de la presentación clínica, es difícil primero establecer un diagnóstico de certeza y segundo, hacer el diagnóstico diferencial con el absceso hepático amebiano, con el cual pues actualmente comparten frecuencia, ¿no? Muestra de esto es la persistente alta mortalidad que pueden tener estos, ¿no? Por ello, para establecer el diagnóstico de un absceso hepático piógeno, tenemos que tener siempre una sospecha elevada y apoyarnos siempre en los estudios auxiliares diagnósticos que tengamos disponibles. ¿Qué hallazgos bioquímicos vamos a observar? Dentro de los auxiliares diagnósticos con mayor disponibilidad contamos con las pruebas bioquímicas, ¿no?, que si llegara a ser específicas para el diagnóstico de absceso hepático piógeno, son útiles dentro del contexto clínico, ¿no? Y tanto no van a ser específicas para el diagnóstico de absceso hepático piógeno, como tampoco van a ser características del absceso hepático piógeno con respecto al amebiano, ¿no? Las pruebas de funcionamiento hepático se alteran en, pues, diversas magnitudes en la mayoría de los pacientes. La elevación de bilirrubina se puede observar en el 50% de los casos. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina entre el 70 y 90% de los casos, alteración de las transaminasas más o menos en la misma proporción. Cerca del 75% de los pacientes pueden presentarse con leucocitosis, con leucocitos por arriba de 10.000. Puede haber anemia en el 70% de los casos, puede haber hipoalbuminemia en el 62% de los casos, puede haber alargamiento de los tiempos de coagulación hasta en la mitad de los casos también, ¿sí? Y estos cambios van a variar dependiendo con la evolución del padecimiento, ¿no? No van a ser constantes, sino se van a mantener en constante cambio.
Con respecto a los estudios de gabinete, pues no es posible llegar al diagnóstico del absceso piógeno solo con los datos clínicos y bioquímicos, ¿no? Por lo cual sí necesitamos apoyarnos en los estudios de imagen para reforzar la sospecha clínica, ¿no? Dentro de los cuales vamos a incluir pues, la radiografía de tórax, el ultrasonido eh, hepático, la tomografía computarizada, en algunos casos muy especiales, ahora que dice hasta la resonancia magnética, ¿no? Eh, el ultrasonido es una de las técnicas más convenientes, ¿no? Pues es accesible, es barato, es inocuo, tiene una sensibilidad diagnóstica elevada que va como del 80 al 96%. Obviamente, pues también tiene ciertas limitaciones eh, de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Que es operador dependiente y que depende obviamente de la experiencia de quien la realiza, ¿no? Puede haber dificultad para valorar algunos segmentos hepáticos, ¿no? Sobre todo los posteriores. Puede haber dificultad para identificar múltiples abscesos, ¿no? Que sean pequeños. Eh, Sin embargo, sigue siendo el método diagnóstico inicial en la mayoría de los estudios pues que están publicados. Ya la experiencia que se tiene con el uso del ultrasonido desde más de 50 años y sigue siendo el estudio de elección que debe utilizarse de forma inicial en los pacientes con patología hepatobiliar, ¿no? Y la tomografía computarizada pues ofrece una sensibilidad diagnóstica de entre el 90 y el 100%. Obviamente supera las limitaciones o los inconvenientes que puede tener el ultrasonido, ya que este sí puede evaluar y localizar con mayor precisión, por ejemplo, cuando son lesiones más bien pequeñas, ¿no? Que con el ultrasonido puede ser difícil. De igual forma, quita la limitación que puede tener el ultrasonido con respecto al operador dependiente. Sí, nos puede ayudar a identificar patologías intraabdominales que puedan estar asociadas con el absceso hepático piógeno y es el estudio de elección para absceso hepático. Es decir, una vez que detectamos un absceso hepático a través de un ultrasonido, lo ideal sí es realizar una tomografía. El tratamiento de los abscesos hepáticos piógenos pues, variado a lo largo del tiempo, ¿no? Actualmente contamos con diversas modalidades terapéuticas que van desde el uso de antibióticos, el drenaje percutáneo, ya sea con aspiración cerrada, con la colocación de un catéter o con el drenaje quirúrgico, ya sea este laparoscópico o con cirugía abierta, ¿sí? Em, la utilización de antibióticos de forma aislada puede llegar a tener buenos resultados en pacientes seleccionados, como son los jóvenes previamente sanos, en quienes se encuentran abscesos únicos o múltiples de pequeñas dimensiones y sin patología intraabdominal subyacente. Y para la selección del antibiótico deben considerarse los agentes etiológicos comúnmente identificados, ¿no? Los aerobios gram positivos, estreptococos y los anaerobios, ¿no? Se ha utilizado la monoterapia con imipenem, con meropenem, se ha utilizado la piperacilina con tazobactam, la ticarciclina con clavulanato, se ha utilizado sulbactam. La duración del tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, dependiendo principalmente del número de abscesos, de la respuesta clínica que observemos con el paso de los días del paciente y obviamente también de la toxicidad de los medicamentos que se estén utilizando. Muchas veces la duración del tratamiento puede irse a periodos de tiempo mucho más largos de los esperados, por ejemplo, para absceso hepático liviano. Eh, Aun cuando las técnicas de drenaje percutáneo con colocación de drenaje o con una aspiración cerrada han presentado mucho auge en pues yo creo que en estos últimos años, la tasa de éxito de estas es como el 70-90% y no deben considerarse como técnicas excluyentes, sino más bien como complementarias, ¿no? El uso de los antibióticos, el valorar el drenaje percutáneo, pudiera ser que tal vez el drenaje quirúrgico, ya sea laparoscópico o abierto, pueda brindar ventajas por sobre el drenaje percutáneo, ¿no?
por ejemplo, la posibilidad de explorar el resto de la glándula hepática, de identificar mucho mejor el sitio donde deba realizarse el drenaje, de localizar múltiples abscesos, tal vez hasta de romper lóculos, ¿no? Manualmente, ya sea por vía laparoscópica o abierta, que no puede realizarse únicamente con la punción. Eh, Vaya, puede tener algunas ventajas extras el realizar un abordaje laparoscópico abierto, a veces hasta la necesidad de tomar biopsias, ¿no? Cuando se duda de que sea únicamente un absceso la lesión que estamos observando. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay diferencias importantes entre un absceso hepático amebiano y un absceso hepático piógeno. En general el tratamiento es muy similar, varía tal es la parte farmacológica. Es muy importante hacer una adecuada anamnesis, de identificar los factores epidemiológicos que pudieron dar origen a la presencia de este absceso, sobre todo para hacer la distinción en si es hepático o amibiano. Es muy importante identificar los factores de riesgo que pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes. Yo espero que la información vertida en la presentación les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias.